tratar de acomodarme para no hacerlo largo, porque es un relato largo, en realidad es un relato largo, lo tengo que ir acomodando un poquito, algunos conceptos, para que no se haga largo y para que entiendas a lo que vamos, porque hay una idea que está dentro mío, bueno, desde hace días, hace rato, que no podía terminar de darle la forma, justamente porque es un relato muy largo, y me es muy importante que entiendas el concepto al cual vamos a llegar. A medida que te voy a ir charlando, contando algunas cosas de esto, bueno, de esto que Dios nos habló, a medida que vamos a ir avanzando, digo, después te voy a decir qué es lo que Dios me habló en forma particular. Pero, repito, necesito que vayamos hilando algunos conceptos para poder entender, para poder ubicarnos en lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Desde hace ya lo saben, lo digo muchas veces en estas últimas semanas, desde hace ya casi 2 meses que el Señor nos estuvo ministrando en los 5 días de aniversario, que siempre son de tanta bendición, ¿no?, para nosotros, porque nos bendicen, pareciera ser como que nos redirigen o nos reenfocan otra vez en lo que Dios tiene en este tiempo hacia el fin de año, que es increíble que ya estamos ahí nomás de fin de año. Todavía no anuncié nada, pero ya capaz la semana que viene ya le doy la fecha del culto de Navidad, del culto de, bueno, el culto de Acción de Gracias se lo dije, también la fecha, la cena de obreros, que es para todos los obreros nada más. Ya estamos ahí, ya se termina. Y de estas últimas semanas estuvimos hablando sobre el tiempo de madurez, de que el Señor nos llama a un tiempo de madurez, a madurar. Ayer, curiosamente, en el discipulado estuvimos hablando bastante, todo el tiempo, respecto de lo que es la madurez cristiana, el ser maduro espiritualmente, que no tiene nada que ver con la edad, no tiene nada que ver con la antigüedad, no tiene nada que ver con la trayectoria o con la experiencia, tiene que ver solamente con 2 cosas, con el tomar las responsabilidades espirituales y cuidar de nuestro crecimiento personal. Entonces, cuando nos paramos ahí, empieza esa madurez y bueno, la madurez espiritual tiene un montón de beneficios. Hablamos acerca de la madurez, de que el Señor nos decía que es tiempo ya de muchas cosas, de basta, de tanto estar ahí mirando detallecitos o haciendo problemas por tonterías que no vienen al caso, sino madurar. Madurar significa, repito, tomar responsabilidad. Pero también, y en las últimas 2 o 3 semanas, me detuve un poco más en esa parte, lo que significa el ser protagonista, que llegó este es el momento en que nos toca ser protagonistas. Es un llamado de parte de Dios para toda la iglesia en general, o sea, toda la iglesia, no Iglesia Restauración, para toda la iglesia en general. Es un llamado, no viene de ahora, es un llamado que ya viene desde la época del Nuevo Testamento, cuando Pablo en Romanos escribió que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. O sea, desde aquel momento es que la iglesia tiene que ocupar el lugar protagónico que Dios nos dio, que Dios le dio a la iglesia, porque solamente la iglesia es el canal conductor de la transformación. Como dije al principio, el Evangelio transforma, el Evangelio libera, el Evangelio cambia nuestra posición, pero hasta que no convirtamos el Evangelio en algo activo, presente en el lugar, y que ahí donde está empiece a generar esos cambios, no pasa nada. A veces solamente estamos haciendo cuestiones hacia adentro o tratando situaciones personales nada más, o a veces ese error, ¿no?, gravísimo error de alejarnos de los otros porque no entienden lo espiritual. Gravísimo error cuando estamos precisamente para eso, para estar en medio de y en medio de afectar. Como me habló el Señor, creo que fue el sábado, que lo compartí después un par de veces vía redes, una frasecita solamente. ¿Estás afectando tu entorno? O sea, en otras palabras, ¿estás marcando la diferencia? ¿Te estás haciendo notar para bien? Porque si te estás haciendo notar porque andabas de borrachín en la esquina, no sirve. Pero digo, ¿te estás haciendo notar para bien? Cosa que te vean y te quieran imitar o te quieran seguir o se sorprendan de ver lo que Dios está haciendo. Bueno, eso que es afectar el entorno, ese es el protagonismo que Dios quiere de la iglesia. Porque es mucho más productivo cuando una iglesia activa en todas las áreas se hace ver, entonces automáticamente la gente interesada del cambio se acerca a la iglesia. En vez de a veces querer estar ahí metiéndole el Evangelio a la fuerza, metiéndole los versículos a la fuerza, predicándole a la fuerza, que empezando a hacer las ridículas cuestiones de discusiones teológicas entre iglesias o denominaciones, y empezás a atacar a los santos y empezás a atacar a la Virgen María y te metés con esto y aquello, cosas a las que Dios no nos llamó para nada.
A mí en redes hay gente que se dedica a eso y me pinchan todo el tiempo, me quieren llevar para ese lado. Y yo me río, le sigo la corriente, pero no entro en ese tipo de cuestiones porque no nos llamó el Señor para eso. El Señor nos llamó para transformar, para ser un agente de cambio, un canal de transformación del lugar donde estamos. Y pensando en esto del protagonismo y del rol protagónico específicamente, que es de lo que te quiero hablar hoy, del rol protagónico, pensaba que a veces los roles protagónicos en las series, películas, en la historia, si quiere, qué sé yo, no están muy definidos. O sea, a veces en una serie o una película o no sé, en algún tipo de obra teatral o de espectáculo, a veces el protagonista está bien definido. Vos sabés, fulanito de tal es el protagonista. Listo, ya está, es el protagonista. Fuiste a ver, no sé, vas a ver la ópera musical Jesús de Nazaret, a que no sabes quién es el protagonista. Ok, no se trata, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta cuál es el protagonista. Pero hay en otras historias, series, relatos, películas, novelas, lo que sea, donde no está tan claro. Es más, donde a veces hay roles coprotagonistas, donde a veces hay personas que acompañan el rol protagónico, donde a veces hay personajes que de golpe empiezan a cambiar su lugar y se van como alternando y pasan a ocupar el lugar protagónico. O es más, lo más sorprendente que me ha pasado en más de una serie, a mí me gusta la serie, ya lo sabe, yo lo cuento sin ningún tipo de problema ni vergüenza, soy seriófilo. Que de golpe estás mirando una serie y si es larga, peor. Si es larga me refiero si tiene varias temporadas, peor. Y capaz que en la temporada 2 el protagonista se murió. Y vos decís, ¿y ahora? Y te siguen 5 temporadas más después con el tipo muerto. Entonces no entendés. Bueno, precisamente es por eso, porque los roles van cambiando. Me anoté algunas cosas y ahora que recuerdo una, digo, para irme atrás en el tiempo. Sí conocen la familia Ingalls, ¿no? ¿Quién no vio la familia Ingalls alguna vez? Claro, bueno, los de esta generación no tienen ni idea, se aburrirían, es más, pero ¿quién no vio la familia Ingalls? Yo pregunto, ¿vos ¿la viste o no la viste? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que sí o que no? Y no, los de esta generación no, Jonás, ¿qué estoy diciendo? Ni idea. Sí, bueno, pero Jonás se va a poner a mirar a la familia Ingalls. Si yo pregunto, ¿quién es el protagonista de la familia Ingalls? Bueno, me parece que están respondiendo según sus gustos personales. Porque a Michael Landon, ¿y por qué Charles Ingalls es el protagonista? ¿Y cómo se llamaba la mujer? ¿Y Caroline? ¿No es la protagonista, Caroline? ¿Y Laura? ¿No es la protagonista? ¿Y después la otra, la que se quedó ciega, no era la protagonista? ¿Y después el hijo más chico no fue protagonista? ¿Y la señorita Olson no fue protagonista? ¿Qué bruja que era esa? O sea, a lo que voy es a esto que, si bien podríamos decir que en realidad protagonista ahí es la familia, a lo largo de toda la serie se van moviendo esos roles, van cambiando de lugar y se van pasando de uno al otro. ¿Conoce la serie Vikings? Pero esta gente no ve televisión, ¿qué tiene? No es pecado mirar televisión, ¿eh? ¿Quién es el protagonista de Vikings? Pero se murió en la temporada 2, ¿y qué hacemos después? ¿Te das cuenta? ¿Cómo puede seguir si se murió en la temporada 2 o 3? Ya no me acuerdo bien. El tipo se murió. Claro, empieza a cambiar y aunque el nombre Ragnar está siempre dando vueltas, ya no es más el protagonista. Es más, en las últimas temporadas el protagonista era Ivar, nada que ver con él. Así nos pasa en el plano espiritual, en el mundo espiritual. Y por qué no también en esto que el Señor tiene para con nosotros, el ser protagonistas. Podemos ser protagonistas en forma grupal, como le dije, para la iglesia toda. Podemos ser protagonistas en forma un poco más chica, más local, como nosotros en particular. Siempre recuerdo una palabra que Dios nos dio hace como 10 años aproximadamente, no quiero errarme, pero póngale 10 años, que nos ponía como faro. Y ese faro tenía unas funciones específicas para algunas cuestiones muy específicas, que no significa estar por encima de nada, sino el faro alumbra, nada más. Y también puede ser que el protagonismo sea a nivel personal, en el lugar donde vos estás, en tu vida personal, en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, en la facultad, donde sea, que Dios quiera usarte para algo
donde empieces a ocupar un lugar relevante y que ocupando ese lugar de relevancia las cosas empiecen a cambiar. Entonces les quiero contar una historia, como dije, acá viene la parte más compleja donde tengo que voy a empezar a comprimir, que cuenta precisamente cambio de roles constantemente, todo el tiempo, que nos deja, es para hacer, en realidad, esta historia, y es una de las historias que más me gusta predicar, así que me tengo que morder los labios y la lengua, me tengo que morder la lengua que me duela, entonces así no hablo, porque empiezo a hablar esta historia y me voy, y es el culto del sábado, estamos acá hablando todavía. Empiezan a cambiarse todo el tiempo, digo que sería hasta como para hacer un debate, una mesa de debate, ¿no? A ver quién es quién, qué es lo que hace, qué pasó, qué es lo que ocurrió en medio de toda la historia. Marcos capítulo 5, versículo 21. Jesús llegó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla porque mucha gente se juntó a su alrededor. En ese momento llegó un hombre llamado Jairo, que era uno de los jefes de la sinagoga. Cuando Jairo vio a Jesús, se inclinó hasta el suelo y le rogó: mi hija está a punto de morir. Por favor, venga usted a mi casa y ponga sus manos sobre ella para que sane y pueda vivir. Jesús se fue con Jairo, mucha gente se juntó alrededor de Jesús y lo acompañó. Si yo termino la historia acá, listo, no hay más. Esta es toda la historia, hay más. Y seguramente más de uno la conocen, y si la conocen hay capaz que hay gente que no la conoce, así que vamos a seguir leyendo para no hacer un spoiler. Pero si la historia terminara ahí, y yo digo, ¿quién es el protagonista de esta historia? Jairo. Porque de golpe de la nada empieza a ocupar un lugar relevante. Jesús estaba ahí, bajó de la barca, estaba capaz descansando, estaba haciendo nada, se iba a tomar unos mates, se iba a juntar con los amigos, se le aparece el otro en el medio y le dice: Jesús, tenés que venir a mi casa. Lo sacó del foco, lo sacó de lo que estaba haciendo, lo sacó de su descanso, no sé qué. Jairo cobró un rol protagónico, de tal manera que Jesús cambió los planes. El protagonista cambia los planes, afecta al entorno del lugar donde está, cambió los planes y entonces se fueron detrás de él. Jesús, el resto de la comitiva, junto con Jairo, a la casa de Jairo. Pero la historia continúa, versículo 25. Entre la gente iba una mujer que había estado enferma durante 12 años. Perdía mucha sangre y había gastado en médicos todo el dinero que tenía, pero ellos no habían podido sanarla. Al contrario, le habían hecho sufrir mucho y cada día se ponía más enferma. Hace 2 semanas atrás la pastora predicó, en medio de una secuencia de historias que contó, predicó de esta mujer, pero seguramente no vamos a tocar algunos puntos en común. Versículo 27. La mujer había oído hablar de Jesús y pensaba: si tan solo pudiera... Cuando escribí esto me acordé de la prédica de la pastora de este domingo. Si tan solo pudiera tocar su ropa, quedaría sana. Porque la pastora habló si usted estuvo el domingo, del hubiera. Y dijo que no hay que decir hubiera. Y yo siempre digo que el hubiera habría que eliminarlo directamente del castellano, del diccionario. ¿Por qué? Porque el hubiera no se puede cambiar. Algo que yo hice no lo puedo cambiar, algo que yo no hice no lo puedo cambiar. Como le dije antes, estamos en el tiempo de ayer ya pasó. Lo pasado ya está. Bancate las circunstancias, bancate las consecuencias, capaz que tendrás que tomar algunas decisiones, no sé, lo que sea que tengas que hacer. Pero lo que pasó ya no lo podés cambiar. Si podés cambiar es algo de las consecuencias, lo que pasó no lo podés modificar, ya pasó. Entonces, hubiera no, pero pudiera es distinto del hubiera. Porque el pudiera no habla del pasado. El pudiera habla del futuro en relación a una acción del presente. Y si es muy complicado entenderlo, que creo que no, es sencillo. Tus acciones de hoy determinan tu futuro. Tus decisiones de hoy van a tener una consecuencia que van a ser tu destino mañana. Entonces, el pudiera la ponía a la mujer delante de una acción, delante de una confrontación también, porque hacer algo futuro con una acción del presente, tenía que hacer algo. Entonces, tras el pudiera, si pudiera tocar el borde de su manto, sería sana o sería salva, sería sana. Entonces, ¿qué hizo? Se metió, se acercó y lo vamos a leer, versículo 27-28 de vuelta. La mujer había oído hablar de Jesús, pensaba: si tan solo pudiera tocar su ropa quedaría sana. Por eso, cuando la mujer vio a Jesús, se abrió paso entre la gente, se le acercó por detrás y le tocó la ropa.
Inmediatamente la mujer dejó de sangrar y supo que ya estaba sana. Una acción que tuvo una reacción inmediata. Un acto de fe que tuvo una respuesta inmediata y una respuesta de fe. Porque ella decía, si pudiera, pasaría. Y pasó. Porque Dios honra, Dios bendiga cuando Dios bendice cuando nosotros en fe nos movemos y actuamos en esa fe. Como hace como un mes atrás, hablando acerca de amén, que no es solamente una expresión de deseo, sino está hecho. Que cuando yo digo amén, yo sé que ya está hecho. Entonces, esta mujer se ve que sabía que estaba hecho, no lo veía, porque hacía 12 años que estaba con hemorragia. Entonces no veía que estuviera hecho, pero dijo, si yo voy y lo toco, esto está hecho. Era tan importante, bueno, este punto creo que sí lo mencionó la pastora el otro día, tan importante que ella se arriesgó en su decisión, se arriesgó a una consecuencia que podía o originarle la muerte, porque le iban a matar a pedradas, o de golpe tener sanidad. Porque si no iba, la muerte la iba a tener segura. Ya estaba en esa línea, en esa dirección. Entonces fue, actuó, y tras lo que actuó, tras la acción, vino una reacción que fue de bendición para su vida, que le cambió su realidad. Y entonces de golpe, Jesús entra en escena. ¿Dónde está? Me fui el versículo acá. Versículo 30. Jesús se dio cuenta de que, ahora le vuelvo a la parte anterior, pero le digo esto. Jesús se dio cuenta de que había salido por poder de él, entonces miró a la gente y preguntó, ¿quién me tocó? Y ahí aparece todo un tiempo de debate, una discusión. Jesús conversando con los discípulos, Jesús conversando con la mujer, que Pedro siempre diciéndole, ¿cómo decís eso? Si hay un montón de gente, que la mujer se atemorizó, se asustó, Jesús la reconoció, la llamó, la puso delante de él. Bueno, en definitiva, un cambio otra vez de roles. ¿Quién era el protagonista de la historia? ¿Y dónde está Jairo? Un cambio de roles tan rápido que ya nos olvidamos de Jairo, ya nadie se acuerda de dónde está Jairo, nadie se acuerda del problema de Jairo, nadie se acuerda de la hija de Jairo que se estaba muriendo y todos están ahí atentos a esta mujer que vino a hacer lío. Se captó la atención de Jesús y de toda la comitiva, se puso en medio, detuvo a la comitiva con las consecuencias que eso trajo y Jesús se pone a conversar con ella. Claro, para ella fue una tremenda y una gran bendición. ¿Qué pasó? Recibió sanidad inmediatamente. Es más, Jesús le dijo, tu fe te ha hecho sana. Porque confiaste, dice la otra versión, porque confiaste, recibiste sanidad. Inmediatamente. Pero Jairo estaba ahí, esperando todavía que Jesús se acordara que tenían algo que hacer. Y la familia capaz estaba en la casa, con la nena agonizando, grave. No dice qué tenía, pero esperando que Jesús fuera a sanarla. Y los que estaban con Jairo, si es que había alguno, estaría ahí preguntando y diciendo, ¿y qué pasó? Que Jesús se olvidó. Saltamos al versículo 35. Jesús no había terminado de hablar cuando llegaron unas personas desde la casa de Jairo y le dijeron, su hija ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro? Jesús no hizo caso de lo que ellos dijeron, sino que le dijo a Jairo, no tengas miedo, solamente confía. Después de haberle dicho a la mujer un ratito antes, porque confiaste, fuiste sana, no tengas miedo, solamente confía. De golpe, otra vez el foco vuelve sobre Jairo. Ya ahora la mujer acá no se habla más. De golpe desapareció de la escena. Había ganado el papel protagónico, había tenido su bolo para participar un ratito, tuvo su lugar tan importante que sacudió a todo el mundo y ya no está más. Jairo vuelve a tomar el lugar protagónico. Pero ahora, Jairo había ido a Jesús porque su hija estaba muriendo. Fue a pedirle a Jesús que orara porque fuera a poner la mano sobre la hija que estaba muriendo. Pero ahora la hija ya no estaba muriendo. ¿Qué pasó? Ya estaba muerta. Cambiaron las circunstancias, cambiaron las condiciones, pero Jairo estaba todavía ahí y Jesús estaba todavía ahí. ¿Vos te das cuenta que una acción de una mujer que fue desesperada por su sanidad alteró a otra persona y le trajo una consecuencia negativa? ¿Vos te das cuenta que si ella no hubiera estado ahí, otra vez el hubiera, ¿no? Si ella no hubiera estado ahí, la nena se habría sanado?
Te das cuenta que si no lo hubiera interrumpido porque llegó, hizo lío, paró la comitiva, estuvo con ellos ahí, perdieron tiempo. Si no hubieran perdido tiempo, la nena se habría sanado. Pero bueno, como ya dije, no hay que hablar acerca de los hubiera. En todo caso, sí, de los pudiera. Verso 38. Cuando llegaron a la casa de Jairo, vieron que la gente lloraba y gritaba y hacía mucho alboroto. Entonces Jesús entró en la casa y les dijo: ¿por qué lloran y hacen tanto escándalo? La niña no está muerta, solo está dormida. La gente se burló de Jesús, entonces él hizo que todos salieran de allí. Luego entró en el cuarto donde estaba la niña, junto con el padre y la madre de ella y 3 de sus discípulos. Tomó de la mano a la niña y le dijo en idioma arameo, Talita Kumi, que quiere decir, niña, levántate. Y acá es donde me detengo antes de entrar, porque como te dije, inmediatamente te voy a decir lo que Dios me dijo, la palabra que Dios me habló para decirte en esta noche. Muchas veces las circunstancias de las cosas que nos pasan, nosotros creemos que van para un lado y terminan yendo para otro lado. Esperamos que pase algo y pasa todo lo contrario. Confiamos en el Señor o nos acercamos al Señor, clamamos a Dios, es lo que hizo Jairo. Clamamos a Dios. Y al ir a clamar a Dios, el Señor dice que viene la respuesta, pero de golpe lo que sucede es todo lo contrario. Se pierde la oportunidad y en vez de una sanidad nos encontramos con una muerte. Muchas veces lo que pasa también es que las circunstancias no están bajo nuestro control, sino que hay situaciones en el medio. ¿Quién se iba a imaginar que esta mujer iba a aparecer ahí en el medio de la historia, se le iba a meter en el medio? Es más, como dice, que empezó a arrastrarse en medio de la gente para acercarse a Jesús y ahí tirarle de la ropa. Un poco más, ¿qué estaría pensando Jairo cuando estaba ahí, como le dije recién, esperando que Jesús se acordara? Cuando ve que él era el principal de la sinagoga, un tipo de altura, un tipo importante, tenía un rango en la iglesia. Cuando ve que una mujer impura, inmunda, que él le hubiera prohibido entrar a la sinagoga, que él le hubiera mandado que la apedreen por estar en medio de la gente, había sido la responsable y la causante de que su hija hubiera muerto. No podemos manejar las circunstancias. Muchas veces esto se puede ver bien reflejado en el deporte, ¿no? Porque haces toda una estrategia de juego, cuando competís con otro, haces toda una estrategia, vas por acá, vas por allá, vas a hacer esto, haces otro, y hay un viejo dicho del deporte que dice, el otro equipo también juega. Entonces tenés que tener en cuenta que el otro también juega, no estás solo en la cancha. Tenés que evaluar todas las condiciones, todo lo que pasa. Y a veces las condiciones escapan a nuestro control. Pero que las condiciones escapen a nuestro control, que la situación cambie el rumbo, el sentido, que esperemos una cosa y aparezca otra, que estamos ya seguros, listo, caminando para la solución, para la respuesta, para la promesa, para el cumplimiento, y de golpe, ¡pum!, todo se truncó. Aunque pase todo eso, eso no quiere decir que Dios no esté presente, eso no quiere decir que Dios no te tenga en cuenta, y eso no quiere decir que no seas el protagonista. Si yo entro ahora, como le dije 2 o 3 veces, entro en este punto, que estamos en el versículo 41, si entro en este punto y digo, ¿y quién es el protagonista de la historia al final de tantas vueltas? La nena, Jesús, Jairo, la mujer, ¿qué más? ¿Quién es el protagonista? Han ido cambiando los roles constantemente y lo que yo aprendí mirando series es que cuando los roles van cambiando es porque todos tienen un lugar relevante. Y en algún momento particular todos son unas piezas fundamentales. A veces en los roles esos protagónicos, cuando digo no es uno, a veces son 2 o 3 que funcionan en tándem, en equipo, ¿no? Y que hacen que todas las cosas estén funcionando. Por ejemplo, algo casi fantasioso, pero así es lo que dice la Constitución, el gobierno nacional, el sistema republicano, hay uno que es el que da la cara en el sistema republicano. Es el presidente, más en los sistemas presidencialistas como es en Latinoamérica. El presidente es el que da la cara. Pero el gobierno no es el presidente. El gobierno está compuesto de 3 patas. Es el Poder Ejecutivo, que es el presidente, el Poder Legislativo, que es el Congreso, el Poder Judicial, que son los jueces. Entonces, todos esos hacen al gobierno, aunque uno es el que da la cara. Todos están interrelacionados entre sí. Entonces, cuando está Jesús adentro, cuando está la gente llorando,
Cuando Él saca de la habitación a los que no tienen fe, a los que la habían declarado muerta. Cuando Él pide que entren con Él solamente 3 de sus discípulos, los que estaban siempre con Él, los que creían en Él. Cuando sencillamente le pone la mano sobre ella y le dice, nena, vos te digo, levántate. Y la nena se levanta, nos cuenta Marcos, así bien suelto de cuerpo, versículo 42, la niña que tenía 12 años, se levantó en ese mismo instante y comenzó a caminar. Cuando la gente la vio, se quedó muy asombrada y después dice que Jesús le dijo, denle de comer. Que una vez me causó mucha gracia e indignación al mismo tiempo. Una vez alguien me dijo que la nena murió de hambre, que los padres la habían abandonado, no la alimentaban, murió de desnutrición porque Jesús le mandó que le dieran de comer. O sea, hoy estaba hablando con alguien que me decía, pero ¿cómo hacen los pastores? Los pastores dicen lo que quieren, me dice uno. Unos entienden una cosa, unos interpretan otra cosa, unos te dicen que es así, otros te dicen que es así. ¿Cómo es en definitiva? Digo, por eso vos tenés que meterte en la Biblia y también conocer la Biblia y que Dios te habla a vos en lo particular. Yo no sé si se murió de hambre, no tengo ni idea, la Biblia no lo dice. Lo que sí dice es que tenía 12 años. Y cuando se levantó, como una nena de 12 años, empezó a correr por la casa y Jesús le dijo, denle de comer, que hace hora que está muerta, no tiene nada en el estómago, tiene que comer. Pero si vos te acordás un poquito, en este lío entrevesado que pude llevarlo a buen puerto como quería, cuando empezó la historia, ¿cómo empezó la historia? ¿Quién era el protagonista? ¿Y qué fue lo que hizo Jairo cuando Jesús andaba por ahí y se le acercó a él? ¿Qué fue a decirle? Señor, tengo una hija que está muriendo. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene qué? Está agonizando. Y en medio de aparece una mujer que hacía ¿qué cosa? Versículo 25. Sí, 25. Entre la gente iba una mujer que había estado enferma durante 12 años. Siempre me cautivó esta historia profundamente porque, repito, los protagonismos. ¿Quién era la pieza importante de la historia? ¿Quién era la protagonista de la historia? ¿Era Jairo? ¿Era la nena? ¿Era la mujer? Creo particularmente que en realidad la pieza importante del movimiento en general era la mujer y no la nena. ¿Por qué? Porque cuando Dios tiene los ojos puestos en una persona, cuando Dios quiere hacer algo en una persona y en un pueblo, cuando Dios quiere cambiar tu destino y que afecte ese lugar donde estás, Dios es capaz de mover todo el sistema alrededor, todas las cosas, con tal que de esa manera vos recibas lo que Él quiere darte. Esta mujer estuvo 12 años enferma, supongo que habrá sido bastante incómodo. 12 años con hemorragia habrá sido no solamente incómodo, sino considerada impura y todo lo demás que le dije hace un rato atrás. Lo que me lleva a mí a entender que el día que ella enfermó, o la semana, o el mes, tampoco vamos a ser tan estrictos, ¿no? Que el día que ella enfermó, nació una nena en la casa de Jairo. Y que nació y que vivió su vida, normal, común y corriente, nada más. Y que pasaron los años, 2, 3, 4, 5, 6, llegó a 12 años y un buen día se alinearon los planetas. Y se alinearon los 3, ¿sí? Porque dice que tienen que estar los 3 faros, tienen que estar juntos. Entonces, en el mismo lugar estaba Jesús, que llegaba al pueblo, la mujer, que era del pueblo, y Jairo, que vivía en el pueblo. Entonces, se combinaron todos los factores, ¿para qué? Para que la mujer pueda recibir sanidad. ¿Qué significa entonces? O al revés, antes de entrarte por ese lado. Si esa mujer no hubiera estado, Jesús hubiera ido directamente a la casa de Jairo. Pero si esa nena no hubiera muerto estando agonizando, la mujer no se hubiera encontrado con Jesús. Esas son las cosas que Dios hace, que alteran toda la realidad y que nosotros podemos no entender y que lo queremos razonar y no lo encontramos la vuelta. Queremos encontrar una explicación y no tiene manera. Rompe el esquema, rompe la estructura. Es opuesto a lo que estoy orando, esperando, pidiendo. Y sin embargo, Dios está en control.
Jairo se sentiría angustiado, deprimido, abandonado. Se sentiría ninguneado, humillado. La madre de la nena no quiero ni imaginarme. La gente que estaba ahí, cuando reconoció que esa mujer tenía flujo de sangre, la quería apedrear, se sentían totalmente humillados, ofendidos por lo que ella estaba haciendo. Todos estaban con alguna situación para quejarse, pero en el medio Dios estaba obrando sanidad en una mujer a través de una nena que nació para morir. Nació para morir. Nació para morir y solamente que nació para morir. ¿Significa eso que Dios no tuvo en cuenta a la nena? No, porque fue sanada inmediatamente y siguió su vida normal. ¿Significa eso que a Dios no le importaba las situaciones alrededor de la vida de la mujer? No, porque todo iba a ser para testimonio y para la gloria de su nombre. Entonces lo que te dije, que Dios me dijo que te iba a decir, que te tengo que decir de parte del Señor es que tal vez vos veas que te pasó el cuarto de hora. Tal vez vos veas que el tren ya se fue. Tal vez vos veas que el día del cumplimiento ya pasó y no llegó. Tal vez vos te sentiste abandonado. Tal vez te sentiste ninguneado. Tal vez sentiste que Dios no te estaba escuchando, o peor, que te escuchó, pero de golpe apareció algo más importante y Dios se olvidó de vos. Que tal vez en un momento determinado llegaste a bajar los brazos de tal manera, te colgaste de tal manera, porque Dios se olvidó de vos, que te moriste. Y en medio de tu muerte solamente estás esperando que esté el funeral alrededor. Pero si habías entrado por ese camino, a vos Dios te dice, tu muerte no es para muerte, sino que tu muerte es para vida. Porque esa niña nació para morir y a través de su muerte dar vida. Ahora si estás del otro lado, porque tenemos muchos protagonistas, y sos el papá, y te sentís ahí totalmente avergonzado, ninguneado, ves que las cosas te pasan alrededor, que nadie se acuerda de vos, y lo tenés al que tiene la solución al lado tuyo y no te está dando bolilla, también para vos, Dios te dice, la muerte no es para muerte. La muerte es para vida. Que las cosas no se hagan en el tiempo que vos querés no significa que no se van a hacer, sino que las cosas se van a hacer en el tiempo en el que Dios lo quiere hacer. Y si tal vez sos el tercer protagonista de la historia, que estás lamentando durante años y perdiendo todos tus bienes y gastando todo tu dinero y siendo humillado, avergonzado porque la gente te señala y te dice la inmunda del barrio, la sucia, la impura, la que está enferma, la que bla, 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 bla. Si todavía no llegó el día de tu sanidad, quédate tranquilo, quédate tranquila. Porque en algún lugar hay alguien que nació para morir. Y esa persona va a conectar con vos y con Jesús en el medio para que llegue el día de tu restauración y de tu sanidad. La muerte no es para muerte, sino que la muerte es para vida. Póngase en pie unos instantes. Increíble que llegue a tiempo justo. Dios es bueno, más bueno de lo que yo me imagino. Mire que era larga la historia, ¿eh? Compleja y larga. Y 3 historias juntas. Y personajes, el casting que habrán hecho para esa obra. Si hay situaciones de dolor en tu vida, en la cual, y me inclino a irme por este lado, porque el peso que siento en el corazón me lleva por este lado. Si hay situaciones en tu vida, a tu alrededor, donde la sensación es, Dios se olvidó de mí, cierra sus ojos. Si hay situaciones en tu vida, o estás viviendo en este día, o estás pasando por ese camino, donde estás sintiendo, Dios se olvidó de mí, tu muerte no es para muerte, tu muerte es para vida. Si hay situaciones en tu vida en las que estás sintiendo que te están avergonzando y Dios te está ninguneando, tu muerte no es para muerte, tu muerte es para vida. Si hay situaciones en tu vida en las que estás viendo como que a todo el mundo las cosas le empiezan a ir mejor y a vos te está solamente peor y que ya nadie te mira, ya nadie te ve, ya pasás desapercibido, no existís. Tu muerte no es para muerte, tu muerte es para vida. Así que vos en primer lugar es a quien Dios te dice, llega el tiempo de la sanidad, llega el tiempo de la restauración, llega el tiempo de la resurrección.
Porque la situación que te llevó a la muerte nunca fue una situación de muerte, siempre fue una situación de vida. Porque todavía no está escrito, me dijo también el Señor, que te diga, todavía no está escrito el día de tu muerte, sino que este es proceso de resurrección. Levanta tus manos, tómate un instante, unos momentos nada más con el Señor, antes de continuar con esta administración.